¿Qué tal, grupo? En esta ocasión tenemos la clase última, que es nuestra cuarta clase, que es ver la metodología que se lleva en una auditoría administrativa. Esta metodología se lleva a través de 4 fases. Esta primera fase que vamos a hablar es la fase de lo que es la planeación. Esta es la primera etapa del programa del desarrollo. Durante esta fase se establecen los objetivos y se definirá el alcance que se trata de un plan detallado para guiar el proceso de la implementación. En la clase pasada, nosotros pudimos observar qué es lo que se prepara antes de empezar a hacer la auditoría. Prácticamente esta planeación la lleva internamente la auditoría, cuando nosotros, el grupo, va a empezar a trabajar y en este caso se hace primero esa evaluación diagnóstica. En base a esa evaluación diagnóstica, en este caso, yo les quisiera comentar y les quisiera yo compartir que en esa parte de lo que es la planeación, jóvenes, me voy a permitir en un momento dado a poderles compartir, jóvenes, aquí, en esta parte, lo que es un cuestionario que yo les compartí, valga la redundancia, jóvenes, que yo les compartí de primera instancia para que ustedes empiecen a planear precisamente esa primera auditoría. Aquí estoy representando o les estoy proyectando precisamente lo que yo les mandé. Yo les mandé esto como trabajo final, que en este caso es una encuesta que la tenemos que aplicar precisamente como una evaluación diagnóstica para identificar las problemáticas que se puedan presentar dentro de lo que es la auditoría, ¿ok? Y las problemáticas que a lo mejor pueda yo revisar y qué tan a fondo pueda yo revisar y en qué fase de ese proceso administrativo, porque es una auditoría administrativa, vamos a inclinarnos más, con la intención también de determinar el alcance de nuestra auditoría. Si la tenemos que hacer por todo el proceso, si nada más la tenemos que hacer a través de un proceso o un proceso nada más, que es el que o encontramos que tiene alguna deficiencia, o no solamente una deficiencia, puede ser que haya habido alguna situación de robo, también puede ser, y entonces se tienen que checar todas las áreas afectadas y también las causas que lo originó. Pueden haber muchas situaciones, o simplemente para estar observando nada más cómo es que la empresa sigue cumpliendo con lo planeado. Entonces, yo por aquí les compartí este primer cuestionario, que es la primera parte que nosotros tenemos que hacer para poder empezar a planear esa auditoría que yo les estoy comentando. Pero lo primero, que fue la clase número 3, nosotros tenemos que ver en forma general qué es lo que está sucediendo con la empresa. Y yo les pude facilitar un cuestionario que en un momento dado nos dice aquí, dice los temas que debes de considerar dentro de la empresa. Primero, la información general de la empresa. Hay que comprender a qué se dedica, qué es lo que hace, cuál es su actividad, en dónde está ubicada, quiénes son sus clientes, cómo está estructurada. Eso es importante saberlo antes de empezar a implementar un cuestionario. Ver su organigrama, ver todas las obligaciones que tiene, tal vez. Digo, si lo podemos hacer, si no lo podemos hacer, pues ya con que nos den chance de aplicar este cuestionario en esa empresa y saber de Perdis cómo se llama y saber la actividad que está realizando, pues con eso nos conformamos. En este caso, tenemos que ver cómo está planeada la empresa, cómo está organizada.
en estas tres pasos, en esas tres cuestionarios, en esas tres preguntas, tres secciones de preguntas que les mando, perdón, aquí se identifica esto en forma general, cómo está la empresa, cómo está planeada la empresa y cómo está organizada. Y ahí nos vamos a dar cuenta para determinar nuestro alcance de la auditoría y es como si estuviéramos haciendo la evaluación diagnóstica para después, en base a lo que nosotros hemos encontrado, empecemos a hacer nuestra primera fase de planeación. Ahorita ustedes, yo les facilité primero unas preguntas donde pueden ustedes sacar información general de la empresa si en dado caso no se las proporcionan a través de preguntas. Estas preguntas, ¿a quién se las tenemos que hacer? Se las tenemos que hacer o a los gerentes generales o a los gerentes generales, a los directores, que se puede uno implementar estas preguntas y ellos te pueden dar esa información. ¿Quién? El departamento de administración o puede ser alguien que se pueda encargar de la gerencia y que tenga conocimiento general dentro de la empresa. Porque ¿qué le vamos a preguntar? Primeramente, nos vamos a enterar de cómo está generalmente integrada la empresa. Como les decía yo, cuenta con páginas web, con redes sociales, qué productos o servicios ofrece la empresa, cuál es su historia de la empresa, cuál es el proceso productivo de la empresa, cómo es su cadena de valor, que no solamente también venda esos productos, sino venda más y se enfoque a mucho más cosas, porque luego nada más lo limitamos a comentar y a decir solo lo que nosotros compete a nuestra área. Pero sí tenemos que fijarnos en forma muy general la visión clara de la empresa y todo lo que hace. Por ejemplo, si ofrece solo un servicio, a lo mejor nosotros pensamos que ofrece o hablamos principalmente del servicio que ofrece, pero ofrece otros servicios más y en este caso mucho más complementarios. Supongamos precisamente la mejor una empresa que repara computadoras, ¿no? Pero no solamente ha de reparar computadoras, también vende partes, también da orientación, también en un momento dado coloca software, investiga software, bueno, hace más servicios que solamente la reparación de computadoras. Entonces aquí nosotros tenemos que investigar toda esa cadena de valor que tiene para que en un momento dado se complemente su servicio y también si cómo da el servicio o cómo vende sus productos, si los vende en línea, si los entrega a domicilio, qué otros servicios aparte da. A lo mejor también lo que hace es alquilar equipos, también las mismas computadoras las alquila, bueno, hace mucho más cosas que a veces nosotros no lo comentamos y que nada más nos enfocamos a estar hablando específicamente del servicio que da, no del mantenimiento, sino da mucho más cosas. ¿Qué valor tiene la empresa? Y que esto incrementa también sus ventas y que por ahí también pueden estar los problemas de la empresa porque podíamos aplicar el 20-80, a lo mejor las pequeñas cosas que nosotros ignoramos, porque nosotros nada más vendemos servicios y por qué nuestros servicios no se venden, aunque prestamos un servicio de calidad. Eso no tiene que ver que sí es cierto, el servicio de calidad, las personas que están atienden muy bien, pero puede que esté influenciando otra cosa que esté impidiendo que tu servicio no se vea como servicio de calidad. ¿Quién sabe si las piezas que estás comprando son de calidad o las piezas que están poniendo para el servicio son de calidad? O a lo mejor por ahí, cuando les hablan, les están dando una mala atención en una parte de la comunicación o a lo mejor el que va a reparar tiene mal carácter, pero ustedes lo atienden ahí, pero no saben el trasfondo del proceso para dar un servicio. Entonces es muy importante que se abarque y que pregunten todo lo que verdaderamente hace la empresa y que no solamente se limiten a ese pedacito que tiene que ver, porque también dan mantenimiento, venden partes, a lo mejor venden computadoras, también las alquilan, dan asesorías y tal vez a lo mejor un mal servicio de todo esto, no por el mantenimiento, sino por algún otro servicio, ya los están catalogando como mal. Recuerden
que pueden generalizar. Tú vas a comprar una tienda, pero te dio la mala suerte de que precisamente un producto que tú compraste de todos los miles de productos que venden, pero nada más compraste uno y te salió mal, empiezas a decir que esa tienda vende puras porquerías. Y no es cierto. A lo mejor hay otros productos mejores. Entonces, eso es muy importante que ustedes investiguen todas las actividades que la empresa en realidad hace, su infraestructura, la tecnología que utiliza, porque también puede ser lenta, puede ser deficiente y por ahí puede estar la problemática. Y hay que preguntar a fondo cómo está la infraestructura, observen, hagan también la visión ocular, cómo dan a conocer sus productos, sus servicios, pero hay que hacer preguntas claras, detalladas, profundizadas, coherentes. Estas preguntas son con la intención, aquí les pongo, para detectar si esas áreas existen problemas en la planeación de la empresa que forman parte del proceso administrativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más hay que preguntar en cuanto a la planeación de la empresa? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus objetivos? Si están bien definidos, si tienen objetivos generales o específicos a corto, a largo plazo, si conocen los empleados o la misma empresa la visión, la misión, cree que es una empresa va dirigida precisamente a la misión o la visión, lo que precisamente se lee es lo que están haciendo, pues están implementando incongruencias. ¿Cuáles son los valores? Si las empresas tienen valores, ¿cuál es la filosofía de la empresa? Si es que tienen, hay empresas que ni valores ni filosofías tienen y no se rigen por ningún principio. ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa, el FODA, las debilidades, las oportunidades, las amenazas? Si tienen un FODA hecho, si tienen una posición estratégica de la empresa, si tienen estrategias, si la empresa cuenta con políticas, si cuenta con reglas, con premisas, con procedimientos, con presupuestos, no solamente porque tienen una cosita así nada más, dicen, ay, sí tienen muchos programas, y en realidad nada más tienen un programa de cómputo, pero hay programas operativos, hay programas de servicio, hay otro tipo de programas. Entonces no nada más se refiere al programa nada más de cómputo, ¿ok? Entonces, ojo, tenemos que tener una visión holística, tenemos que tener una visión más amplia de todo lo que nos está preguntando y debemos de comprender esto porque se hace con la intención precisamente de ver cómo está planeada la empresa, el propósito de los trabajos, los fines de los trabajos, cómo se programan estratégicamente. Todas estas preguntas de la 1 a la 34 nos van a ayudar a determinar precisamente si hay problemas dentro de la planeación. Y por eso nosotros debemos de ser muy objetivos, visuales y hacer preguntas profundas y coherentes en cuanto a esta información por lo que nosotros nos queremos enterar si verdaderamente están aplicando lo que es la administración. Ahora, si no lo entiendo y a lo mejor por ahí yo no llevé administración, porque me supongo que sí la llevaron, ¿qué cosas contiene la planeación para que yo diga, ah, esto es lo que tengo que revisar, ah, sí, esto es lo que tienen que tener las empresas? Las empresas dentro de la planeación deben de tener misión, visión, objetivos, metas, estrategias, tácticas, programas, procedimientos, presupuestos, un organigrama, unos manuales, todo eso es lo que tienen que tener las empresas. Y eso es desde el punto de vista de planeación. Ahora nos vamos para ver qué tan organizada está la empresa. Por medio de estas preguntas podemos ver las que anteriores que les comenté. Por medio de estas preguntas anteriores que les dije, podemos ver si la empresa está bien planeada. Y después vamos a ver si la empresa está bien organizada con estas preguntas. ¿Qué es la que vamos a hacer? Si tienen un organigrama, si tienen en un momento dado manuales, cómo están organizadas las áreas, si hay jerarquía, si hay unidad de mando, cómo colaboran, cómo están organizados los trabajadores, cuáles son los alcances de los mandos, si tienen un jefe, cómo están sus puestos, cómo consideran que está definida sus labores, están bien definidas o todos hacen de todo, cada quien sabe lo que tiene que hacer, si no hay trabajos repetitivos, si no, si se están haciendo más trabajo, hay a veces personas que están haciendo el doble de los trabajos, o a lo mejor hay personas que casi no están haciendo nada, que hay tiempos muertos, hay que mejorar
si tienen proyectos, si tienen tareas asignadas, si hay un canal de comunicación bien establecido. Todo esto dentro de estas preguntas son las que uno debe de hacer para ver si en realidad, jóvenes, la empresa está bien organizada. ¿Ok? Entonces, fíjense bien que implementando estas preguntas nos vamos a dar cuenta si hay problemas en la planeación y si hay problemas en la organización. No se me desvíen porque fácilmente estas preguntas o estas auditorías administrativas se pueden confundir con auditorías operacionales. Y como se dice que es una auditoría administrativa, ella audita los procesos de planeación, organización, dirección y control, que eso es lo que yo les estoy enfocando. Sí es cierto, vamos a encontrar algunas cosas conforme vayamos preguntando, pero debemos de enfocarnos precisamente que es una auditoría administrativa, no es una auditoría operacional, que va a haber cosas que vamos a detectar que sí están relacionadas y que vamos a tener que ampliar a profundidad la revisión porque afectan estas situaciones, sí es cierto. Por ejemplo, si no tenemos redes sociales, si no tenemos dónde lo estamos publicando, pues sí nos tenemos que meter con la comunicación, con los sistemas de comunicación, con el marketing, con todo esto, porque ahí está mal. Entonces sí nos tenemos que meter a los procesos o los procedimientos que está utilizando el marketing porque no funcionan, porque no tienen ya que implementarlos, o si los tienen, en dónde están fallando. Sí tenemos redes sociales, pero ustedes se dan cuenta que la empresa no está teniendo ventas, entonces en este caso no les está funcionando y entonces en realidad está relacionado con que tienen muy pocas ventas y entonces las pocas ventas se relacionan con muchas cosas y entonces por ahí es que a veces se van enlazando las cosas, pero ojo, que de una mala administración se puede ir a otras cosas más, pero eso no significa que nosotros perdamos nuestro objetivo de que es una auditoría administrativa. No es operacional, no es financiera, no es fiscal, es auditoría administrativa, que les vuelvo a comentar. Si en este caso por ahí, ahí les dicen que no lleva, por ejemplo, en el proceso de control, que la mercancía que llega, ¿ok? Eso no está controlada. Ah, bueno, entonces ya vamos a tener que meter con los inventarios, porque forma parte, no hay control en esas entradas de algún procedimiento. Ahorita lo vamos a ver. Pero una cosa nos puede llevar a la otra, pero no perdamos nuestro objetivo, que la auditoría es administrativa, no es operacional, no es fiscal, no es financiera, no es de otro tipo más que administrativa. ¿Ok? Bien. Entonces, por aquí también tenemos, jóvenes, otras preguntas que también les quería yo mencionar que tienen que ver ahora con lo que es la planeación, la organización, lo que es la planeación, no, perdón, el, la dirección y el control, perdón. En este caso, también para desglosar, les pongo integración, porque dentro de la organización también va la integración y en este caso quisiera que fuera mucho más completa y más profunda nuestra investigación. Y entonces, aquí les pongo otras preguntas donde voy a detectar las otras fases del proceso de planeación. En este caso, les pongo también la integración que va dentro de la organización. Les pongo las preguntas para detectar si hay problemas también en la dirección o en el control. Les digo, una cosa nos puede llevar a la otra, pero no perdamos ese fin que estamos auditando un proceso administrativo. Ahora, ¿qué preguntas vamos a hacer en cuanto a la integración? Eso tiene que ver también con la organización. La integración y la organización van juntos, pero aquí les hice por separado, pero forman parte de que la empresa, si hay un problema en la integración, está mal organizada la empresa y hay que ver qué es lo que hay. ¿Qué tenemos que preguntar? Dentro de la organización cuenta con un departamento de recursos humanos, cuál es el proceso de que hacen de reclutamiento, porque puede ser que tal vez los problemas que estén sucediendo
es porque hay un departamento que está contratando equivocadamente a las personas y no es eficiente. Para cada puesto dentro de la organización se encuentra describido los puestos, hay un perfil de puestos, existe un manual de actividades y ahí es donde tiene que ver con si cuenta con un manual o no, porque entonces si las actividades no se hacen y no se están haciendo bien, se debe a que no hay un manual. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Quién es el departamento, la persona que se encarga de escoger al posible candidato? No solamente es una para poder escoger al candidato, sino tiene que hacer un proceso de contratación y tienen que hacer todo un proceso, pero también al final, quien lo va a estar directo en una área, el gerente o el encargado de área es el que tiene que entrevistar también a esa persona para que esté afín al puesto. Pregunten cosas bien profundas. Se maneja algún tipo de diccionario para medir y definir las competencias personales, o sea, si hay evaluaciones, en el cual es el perfil del comportamiento que buscan en una persona, existe un manual de inducción, o sea, que si les dan un curso de inducción, cómo se integra el nuevo personal a la organización, qué actividades hace para integrar a la organización, menciona fechas, celebraciones y días de descanso que tienen, si tienen algunos eventos, algunas informalidades por ahí que les ayuden, cuáles son las prestaciones y compensaciones que tiene un trabajador, la empresa otorga algún tipo de capacitación, todo eso sirve que el empleado a lo mejor está desmotivado y no cumple con sus objetivos o no da un buen servicio, a lo mejor puede ser por eso. ¿Qué tipo de capacitación ofrece la empresa? ¿Cada qué tiempo capacita a los trabajadores? La empresa cuenta con satélites, con señalamientos y medidas de seguridad y de higiene. ¿Cuál es el contrato que tiene? ¿Qué tipo de contrato tiene? Todo eso tiene que ver con la organización y la parte de la integración para ver si las personas están bien identificadas e integradas con su trabajo. Y de ahí vamos con la dirección. Puede que a lo mejor por ahí el problema sea en la dirección y no en la organización y no en la planeación. ¿Ok? Claro está que si está mal planeada, seguramente jóvenes, porque es una cadena, seguramente si está mal planeada, entonces está mal organizada, mal dirigida y mal controlada. ¿Ok? Eso es por lo regular que puede pasar porque el pilar de todo en una administración es la planeación. De ahí tenemos que hacer preguntas relacionadas con la dirección. Considera que la organización cuenta con el método de designación de puestos adecuados, de qué forma califica la relación de los niveles directivos con los subordinados. Aquí también quiero aclarar que a lo mejor tú no solamente le puedes aplicar el cuestionario a un gerente general, sino al principio las de organización o planeación al gerente general, las de organización al departamento de personal o al de recursos humanos, y la de integración igual. Al de dirección, pregúntaselo a los supervisores, pregúntales a los que los dan órdenes o a los que son los jefes, hazles esa pregunta relacionada con la dirección para que ellos te lo puedan decir directamente. Pero si tú le preguntas nada más al de mercadotecnia todo esto, pues lógicamente no te va a responder bien todo porque no se mezcla en todas las áreas. A lo mejor si se lo preguntaras al contador o al administrador general, a lo mejor sí te pueda dar unas respuestas más objetivas y más detalladas sobre esto. Pero los demás a simple vista solamente te van a contestar sí o no y no vas a tener suficientes evidencias. Y se consideras que la comunicación integral del departamento es buena, cuáles son lo que motiva al personal, si hay base de una motivación, un sinfín de preguntas que te pongo aquí y quiero hacer hincapié en las de control, porque estas de control precisamente son las que a veces se van a la parte operativa. Y entonces ahí es donde nos podemos desviar, pero no podemos dejar de perder el punto de vista y objetivo que es una auditoría administrativa. ¿Por qué? Porque aquí en el control, ¿qué preguntas? ¿Cuáles son los estándares de calidad dentro del área de producción? Porque aquí ya se va enfocado a la operación y entonces es algo administrativo, desde el punto de vista administrativo. Si hay estándares de calidad o si hay estándares de servicios, si es una empresa que da servicios, tiene estándares de servicio. Si no los tiene o si no cuenta bien con ellos, es un problema de control, ¿ok?
Considera buenos los estándares de medición de desempeño dentro de su área. Los estándares está hablando de todos en general, porque puede haber estándares para poder hacer cualquier actividad, ¿sí, jóvenes? Entonces, aquí usted está hablando de los estándares dentro de su área, ¿ok? De los estándares, por ejemplo, el que lleva el control, la persona que en un momento dado lleva a cabo a veces las revisiones o los que supervisan también, que son los que llevan las medidas de control, ¿ok? También, sobre todo. Y también los gerentes que controlan esto, o si hay un cuerpo de auditores internos, es muy importante también que les puedas preguntar a ellos o las personas que todo el tiempo están revisando, supervisando a la tienda. ¿Consideras buenas estándares de medición? ¿Cuáles son los métodos de medición que utilizan? Y todos esos métodos, les vuelvo a comentar, o procesos o procedimientos, pues cada cosa tiene métodos o procesos o procedimientos, como por ejemplo los métodos que utilizan para revisar el efectivo, los métodos o los procedimientos que llevan para despachar algo. Entonces, por eso aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque aquí estamos hablando de los métodos y los procedimientos en general, ¿sí? Y entonces aquí es donde posiblemente nos podamos desviar a la parte operativa, pero en realidad nosotros tenemos que enfocarnos con estas preguntas a la parte administrativa. ¿Qué certificaciones cuenta la empresa? ¿Qué relación existen entre el desempeño real de la organización y el desempeño estándar? ¿Bajo qué situaciones? ¿Qué significa esto? Estándares son, por ejemplo, las normas de calidad que nosotros tenemos, ¿ok? O que tenemos implementadas y nosotros ya tenemos una forma estandarizada de trabajar y todo el tiempo esto se nos facilita porque nos lleva a la especialización. Si no hay estándares para trabajar y cada quien hace lo que quiere y todos los días lo hacen diferente, por eso luego las empresas están mal. Pero ahí voy con procesos, con procedimientos de recibo, de descarga y descarga de mercancías, del proceso de inventarios, de la salida, de la entrada, de las revisiones, de todo eso, si existen, hay que hablar de ello. Considera que se toman las medidas administrativas pertinentes cuando ocurre un fallo dentro de la organización, o sea, cuando existe un problema, cómo lo detectan, cómo lo llevan, cómo lo hacen, y ahí es donde está la situación. Con qué velocidad pues, corrigen las fallas? Le hablan al auditor, a un auditor, dependiendo de la falla que fue, si es un auditor fiscal, si es un auditor contable, financiero, ¿ok? Las sugerencias que emiten los colaboradores a escuchar cuando tienen algún problema, la intervención de la administración cuando hay algún problema y cómo lo aborda, cuál es el proceso del control financiero en la organización. Y aquí nos metemos a cositas financieras, pero porque tiene que ver con la administración, cuál es la función de la organización, la situación financiera de la organización, pero eso es en forma general, porque también aquí, sin, como va parte de la administración, es si la función financiera está bien o está mal, porque entonces aquí es cuando puede tomar un rumbo diferente la auditoría administrativa, que si financieramente no se encuentra bien, son problemas de control y entonces ahí es donde sí nos vamos a tener que meter. Y entonces se puede convertir a veces de una auditoría administrativa, se puede convertir en una auditoría de estados financieros, ¿ok? Y que tiene que ver con la administración. Claro que yo ya no me voy a meter con los impuestos, tal vez, ¿sí? Pero si es necesario, lo tengo que hacer y le tendré que decir, oiga, ¿sabe qué? Que nos estamos dando cuenta también que a raíz de esta situación y de estos estados financieros que estoy viendo que no están bien estructurados, que no están bien hechos, que la información no está bien estructurada, entonces considero y como consejo que haga una auditoría fiscal, que haga una auditoría contable, pero yo voy a ver cómo está organizado el departamento de contabilidad, nada más, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, para poder aconsejar que se complemente esta auditoría administrativa con una auditoría fiscal, con una auditoría contable. Aquí me permito también, por eso, incluir cosas de la contabilidad, porque eso es muy importante. ¿Cuáles son las reglas contables? Pero de esto desde el punto de vista administrativo, como les vuelvo a comentar, nada más es detectar
los tipos de problemáticas que tienen administrativamente de procesos y procedimientos para poder después, cuando termine con mi informe, precisamente recomendar al final, porque a lo mejor yo no, yo solamente reviso procesos, procedimientos. Y aquí, como ustedes se dan cuenta, yo solamente voy a preguntar en contabilidad qué periodos hacen los reportes contables, cuándo los hacen, qué presupuestos están, qué dice los presupuestos destinados para área, para cada área las hay, maneja alguna nómina o tabular de sueldos. A lo mejor no tienen tabular de sueldos, no tienen nóminas, no tienen nóminas hechas. Entonces ahí le voy a decir, este es un problema contable, administrativo también, porque hay una contabilidad, recuerden que hay contabilidad administrativa y ahí sí también nos podemos meter, porque forma parte de la administración, de reportes, de relaciones de clientes, de proveedores, de todo eso, eso sí lo podemos hacer porque forma parte de la contabilidad administrativa, pero no fiscal. Se le dice, se le surte la materia prima a tiempo conforme lo convenido y ahí es donde me puedo meter con la parte de los inventarios. ¿Por qué? Porque hay problemas así y así y así. Está. Y entonces esa es una parte también administrativa, pero solamente voy a ver lo administrativo, cuál es el proceso de los inventarios, cuándo los hacen, cómo los hacen, quiénes intervienen, pero yo no voy a ir a checar números mal, que haya esto y el otro, sino yo voy a detectar nada más la parte administrativa, quién los organiza, quién los hace, cada cuándo los hace, cómo los hace. Eso es lo que yo voy a detectar, ¿ok? Dice, se ha innovado la maquinaria, que sea hasta, dice, se ha innovado la maquinaria y qué tan segura es. La empresa maneja reparto de utilidades, cuáles son los activos y los recursos que pertenecen precisamente a la organización, si no hay activos prestados. O sea, desde la parte administrativa, jóvenes. Todas estas preguntas nos van a servir como las respuestas para hacer una evaluación diagnóstica, jóvenes. ¿Ok? Y entonces nosotros hacemos esa evaluación diagnóstica y es de acuerdo a eso vamos a determinar el alcance de la auditoría y lo que yo les comentaba en el video de la clase número 3. ¿Sí, jóvenes? Y de ahí, ya que yo detecté precisamente, jóvenes, todo esto, entonces ya como auditor, yo voy a empezar a planear después de que yo ya encontré que hubo problemas en determinadas fases del proceso administrativo, voy a empezar a planear mi auditoría. ¿Y cómo la empiezo a planear? Y aquí viene precisamente esta parte de estas diapositivas en las cuales yo les estoy comentando que lo primero que se hace en la primera etapa es la planeación. Aquí se define precisamente las metas claras y medibles que sigue el desarrollo del programa, permitiéndote evaluar ese proceso. Yo, al recibir todas las respuestas de esas preguntas, es como yo voy a empezar a planear a dónde voy a revisar, cuál es el objetivo de mi investigación, qué es lo que quiero lograr con esta auditoría. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber qué voy a hacer si no primero reviso qué es lo que tiene, con qué cuenta, qué no cuenta, qué es lo que quiero lograr que haga esta empresa, porque sin duda alguna nos vamos a dar cuenta que tiene problemas, pero ya identificamos los problemas que a nivel general podría tener y entonces ya tenemos una visión clara, general e holística de todo lo que tiene la empresa. Y ahí es lo que nos vamos a meter y ahí es donde vamos a empezar a planear a dónde vamos a ir, hasta dónde vamos a ir, qué profundidad vamos a revisar. Analizamos todo el contexto, las necesidades de los recursos, las limitaciones que tiene el entorno, pero esto, ¿quién me lo va a dar? Esa investigación que yo les estoy pidiendo para después ir organizando hasta dónde voy a llegar a mi auditoría, qué voy a revisar, cómo lo voy a revisar y qué es lo que pretendo lograr. Y empiezo a diseñar mis estrategias, qué voy a necesitar. Y empiezo a buscar a la gente, planear detalladamente las actividades, el tiempo, las métricas, hasta dónde voy a llegar. ¿Para qué? Para que mi auditoría, cuando yo haga mi plan y se lo entregue al dueño de la empresa y decirle, me voy a llevar tanto tiempo, esto es lo que voy a revisar y estos son los resultados que yo pretendo darle. ¿Ok? Definir los objetivos bien claros. Aquí dice, objetivos de la planeación, ¿cuáles son? Definir bien claro los objetivos, establecer un cronograma,
adecuada cuándo, a qué área, cómo voy a ir, a qué departamentos, todo, porque ya con ese cuestionario pude detectar qué, planificar los recursos, los presupuestos, lo que voy a necesitar, cuánto voy a necesitar, qué tiempo lo voy a hacer, si voy a necesitar dinero, porque yo necesito comprar hojas, necesito herramientas para poder trabajar, ¿ok? Si jóvenes, para poder pedir también un anticipo o cobrar adelantado, porque le tengo que pagar a mi gente, porque tengo que comprar material, que tengo que comprar hojas, porque tengo que invertir en un sistema, o porque tengo que invertir en algo especial para poder detectar las problemáticas que tiene la empresa. ¿Cuáles son los elementos claves de este diseño para poder empezar a hacer mi auditoría? Es precisamente definir los objetivos, establecer metas claras, un cronograma, analizar los recursos, identificar precisamente los riesgos. Entonces aquí es donde planeo toda esa parte para empezar a hacer mi auditoría, pero todavía no la llevo a cabo, solamente es una planeación donde diseño qué voy a hacer, qué tiempo me voy a llevar, qué recursos voy a necesitar y todo lo planeado. Y ya después de ahí, ahora sí, ¿qué voy a revisar? Que viene el examen. En este examen se definen también los objetivos de que, qué voy a revisar, seleccionar los criterios de revisión, esos criterios que en un momento dado si van a ser oculares, si van a ser en entrevistas, cuestionarios, y ahí voy a diseñar los instrumentos para poder, ¿cómo se llama? Eh, a captar esa información o poder descubrir o llenarme de evidencias para poder tomar un juicio o dar una decisión. Dice, en esta segunda etapa el objetivo principal es evaluar el progreso y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la parte de la planeación. Para ello se definen los criterios que voy a evaluar, se seleccionan los instrumentos más adecuados y se diseña la estructura de los exámenes que voy a preguntar, qué voy a preguntar, cómo lo voy a preguntar, cómo lo voy a observar, cómo voy a hacer esas entrevistas, qué entrevistas voy a hacer, hasta dónde voy a abarcar, qué voy a examinar, a dónde me voy a meter, todo eso es la parte del examen. Y ya en esta segunda parte, que ya sé que voy a examinar, cómo lo voy a examinar, qué herramientas voy a utilizar, cómo las voy a utilizar profundamente y todo, ya empieza la evaluación. Esta evaluación, aquí en este caso, tengo que definir los criterios de la evaluación. ¿Y jóvenes? ¿Ok? Este, En esta parte todavía, perdón, las herramientas de los exámenes, perdón, porque le cambié, los criterios de la evaluación precisamente después de que yo ya decida qué voy a examinar, cuáles son los criterios que voy a utilizar. Debo de tener un conocimiento y un nivel de comprensión y dominio, porque hay actividades jóvenes que, por ejemplo, se califican con 0 o se califican con 10. Por ejemplo, yo, pues, si voy a calificarte, por ejemplo, que si hiciste bien un cheque, ay, te voy a poner, a lo mejor lo hizo todo, pero le faltaron las firmas, le faltó la firma del cheque, ¿no? Ah, pues le pongo 5 de calificación. Con un cheque sin firmar, no te lo paga. Entonces, ¿cómo le voy a poner 5? Es 0, ¿ok? Entonces, es el nivel de criterios de evaluación, qué actividades, cómo las voy a evaluar y a través de qué instrumentos voy a utilizar y qué criterios de evaluación les voy a dar. Por ejemplo, hay donde sí puedo poner criterios de evaluación de 1 al 10, como las entrevistas de atención al cliente que les hacen. Si el empleado que te sirvió fue amable, del 1 al 10, ¿qué tan amable fue? ¿No? ¿Ok? Y eso a veces son percepciones muy personales. Y esas sí se pueden medir con escalas, pero hay algunas actividades que no. Y también la segunda dice las habilidades, valora la capacidad de aplicar y conocimientos adquiridos en la situación práctica para resolver problemas. También voy a tener precisamente la persona ideal y que tenga esas habilidades para esa determinada área. Acuérdense que yo les decía también, jóvenes, tienen que ser personas que dominen esa área. Si hay problemas en recursos humanos, entonces voy a tener que llamar a un administrador especialista en los recursos humanos que tengo, que es auditor, y que se encargue de auditar esa área. ¿Sí, jóvenes? Entonces son las habilidades que tiene esa persona con ese conocimiento, porque no puedo mandar a un ingeniero en sistemas a que me vaya a hacer la auditoría de recursos humanos. O yo que soy contador, sí lo puedo hacer porque tengo conocimientos en todo eso.
Hay áreas y hay profesiones en las cuales tienen un panorama general de todo lo que se hace en una empresa y están involucradas. Por ejemplo, el contador, el administrador, están involucradas siempre, el que están encargados de las finanzas, los que están encargados y que están siempre en los altos mandos, siempre tienen una visión y saben todo lo que se hace dentro de la empresa. Entonces, esas son indicadas esas personas que nos pueden ayudar a hacer auditorías en esas áreas o específicamente a alguien que sepa de esa parte, pues yo lo mando a hacer esa auditoría. Las actitudes también aquí, ¿qué criterios? Analizar el desarrollo de las competencias como el trabajo en equipo, la comunicación, en este caso, personas que sepan trabajar en equipo, personas que todo el tiempo estén comunicando, personas que en cierta manera sepan trabajar en equipo y son las personas que son el criterio que se tiene que utilizar para una evaluación. Las herramientas para ese examen, todas las herramientas que voy a tener. Esa segunda etapa se utilizan diversas herramientas para evaluar su progreso. Si van a hacer pruebas orales, escritas, presentación, entrevistas que ya les había yo comentado, cuestionarios de opción múltiple, casos prácticos de análisis, puede utilizar videos. Bueno, ahorita podemos utilizar el montón de tecnología, ¿no? Hasta grabaciones. Ya de una vez que yo hice esa parte del examen, que en este caso voy a diseñar, voy a poner todos los criterios, los exámenes, todo lo que voy a hacer, ya viene la parte de la evaluación y aquí es donde precisamente ya la voy a aplicar, la voy a poner en práctica. La metodología de la evaluación en la etapa de evaluación utiliza ya diversos instrumentos técnicos para valorar el progreso del desempeño de los participantes y de manera objetiva y justa. Y en este caso, recuerden ustedes que ya voy a evaluar y voy a dar una retroalimentación oportuna, perdón, voy a establecer los criterios específicos para la evaluación. Se definen con claridad la comunicación, la manera, la transparencia, los participantes que aseguren la comprensión de los estándares de desempeño. En esta evaluación, precisamente ya se lleva a cabo la auditoría, ya vas evaluando, retroalimentas a cada rato lo que está pasando, las oportunidades que estás teniendo, cómo identificas las áreas, cómo las estás mejorando, los ajustes que vas haciendo. Y esa es la parte ya de que ya estás aplicando los cuestionarios y ya estás llevando la evaluación. Ya, y siempre hay que dar una retroalimentación, ¿no? Cuando tú terminas de hacer, aconsejas, dices algunas cosas precisamente, o en un momento dado a veces tú no puedes decir nada, te puedes quedar callado, solamente dar una opinión oportuna, retroalimentar y decir lo que está pasando y cómo lo podían hacer mejor, pero no haces ninguna observación, no te metes con nadie y si es posible, mejor solamente sea objetivo, revisa, saca tus evidencias, si te preguntan algo, si puedes mejorar, hacer esto y esto, pero en general podríamos decir que está bien, ¿no? Pero no decir lo grave o lo tan grave que puede ser porque no lo podemos evidenciar, porque puede ser algo grave y si nosotros hacemos algún comentario durante esa evaluación o nos alarmamos o vemos, podemos ahí detectar algo que a lo mejor la persona se puede ir, se puede escapar, te puede malinterpretar, entonces mejor es preferible dentro de las evaluaciones hacerlo lo más objetivo posible, estar en comunicación constante con los jefes, con los dueños, lo que está haciendo, lo que está pasando, esa es la parte de la evaluación. En la evaluación empiezas a hacer un diagnóstico inicial, se inicia un examen diagnóstico al inicio del programa para determinar el nivel de conocimiento de los participantes. Entonces ahí ya viene la evaluación también. O antes de que apliques una evaluación, pues lógicamente tú tienes que saber el nivel que tiene, porque también puedes haber utilizado un cuestionario con preguntas muy técnicas, ¿ok? Y en realidad la persona no sabe de tecnicismos, son a lo mejor trabajos no calificados, ¿no? Y entonces tienes que hacer una evaluación diagnóstica también antes de empezar y explicarle, a lo mejor ya hiciste tu cuestionario y no lo puedes cambiar, pero entonces le tienes que explicar cada pregunta y a qué se refiere, ¿no? Y evaluaciones continuas. A lo largo del programa se llevan a cabo evaluaciones periódicas mediante ejercicios, casos prácticos, pruebas orales, monitoreos, todas esas evaluaciones que las puedes hacer de diferentes tipos, ¿ok? Unos casos prácticos, preguntar, directamente decirle lo que quieres que haga y a veces
hay muchas cosas que se hacen en forma práctica, como por ejemplo el cliente a veces disfrazado, que vas como disfrazado de cliente y compras una mercancía, a ver cómo te tratan, y ahí ya hiciste tu evaluación. Y la evaluación final, al finalizar del programa, se realiza una evaluación integral que permita dirigir el logro de los objetivos de aprendizaje del desarrollo de las competencias claves. En este caso, esto también ya lo hace. La evaluación final es una evaluación que los mismos auditores o el mismo auditor que está dirigiendo la auditoría hace también una evaluación de cómo se llevó a cabo la auditoría, que cómo le pareció, que cómo le hicieron la revisión, que cómo lo trató el auditor, también eso es una metodología de evaluación. Y luego de ahí todo esto se hace una retroalimentación de los participantes a través de encuestas, la retroalimentación se recogerá la retroalimentación de los participantes a través de encuestas y entrevistas. Esa retroalimentación es agarrar todo el cuerpo de las personas que participaron en la auditoría y juntarnos todos a tomar un criterio en general para poder dar a lo último un informe, ¿ok? Entonces, ahí viene la cuarta y última etapa, que es la presentación de la información. A lo último terminamos con esta etapa de la evaluación donde nos juntamos todos para tener una retroalimentación y ya poder presentar la información. Al presentar la información que vamos a presentar de todo lo que encontramos, tiene que ser una información organizada, estructurada, clara. Para esto sí necesitamos un auditor con experiencia para que dé un informe final. Si a veces es una auditoría fiscal, se le llama dictamen. Aquí solamente es un informe final, pero bien estructurado, claridad en los mensajes comprensibles y que la información sea confiable con las suficientes evidencias y seguridad del tema que están hablando. La presentación de la etapa final donde se muestra todo el trabajo realizado durante el programa crucial y la presentación a la organización y dependiendo de todo lo que se diga, que se comente en esta parte final, es precisamente ya la habilidad que le van a ver al auditor y asegurarse que precisamente el auditor es bueno, el auditor lo hizo bien, el auditor fue objetivo, el auditor hizo bien su trabajo y detectó muchas áreas. ¿Ok? Recuerden que la auditoría también es ir a revisar lo que ya está planeado que se haga. Nosotros al final podemos hacer recomendaciones, porque como les vuelvo a comentar, en esta parte que ya es la presentación final, nosotros podemos decirle, miren, como presentación final, nosotros podemos decir que sus empleados están haciendo las cosas bien y están aplicando bien los procesos y los procedimientos. El detalle es que los procesos y los procedimientos que usted tiene ya están obsoletos, los procesos y los procedimientos están mal hechos, los procesos y los procedimientos están así y así y así, se le permite esto y hay vicios de esto. Entonces, hay que ser objetivos en comentar esta parte, ¿no? Pero a veces les vuelvo a comentar, es como consejos que se les aconseja lo que tienen que hacer. Claro está que si encuentran errores en procesos y procedimientos que los están aplicando mal los empleados, tenemos que dar las evidencias de ese proceso que se fue mal aplicado. Entonces, esas auditorías tienen un efecto muy claro y se ve precisamente el trabajo de un auditor administrativo. Bueno, jóvenes, cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes a emimora71@hotmail.com y al 2291-685955. Todavía nos queda un tiempo para que ustedes puedan entregar sus actividades y estoy a sus órdenes para cualquier duda.